Estás haciendo las meditaciones. Estás repitiendo las afirmaciones. Estás visualizando la vida que deseas, una y otra vez. Y aún así, algo sigue sintiéndose fuera de lugar, como si estuvieras intentando abrir una puerta que desaparece justo en el momento en que la tocas. Como si estuvieras cerca, muy cerca. Pero la realidad simplemente no se dobla como sabes que debería hacerlo. Y tal vez, en lo más profundo, una pregunta ha comenzado a doler. ¿Qué me está faltando? No es tu culpa. Te han enseñado a hacer, a arreglar, a perseguir, a intentar con más fuerza cuando las cosas no cambian. Pero la manifestación no responde a la presión, responde a la presencia. Y la verdad es, podrías estar pasando por alto el único salto cuántico que no sucede en la mente en absoluto, sino en el cuerpo, en el campo, en la manera silenciosa en que tu sistema nervioso dice, ahora estoy a salvo. Verás, la realidad no responde a lo que crees que deseas, refleja lo que eres. Los programas subconscientes que llevas, miedos antiguos, tensiones sutiles, dudas no expresadas, se transmiten con mucho más fuerza que tus intenciones. No son malos, solo están desintegrados. Y cuando vives en esa estática sutil, por más hermoso que sea tu tablero de visión, la señal nunca aterriza realmente, porque el campo que te rodea no está coherente, está lleno de contradicciones. Este es el cambio que la mayoría de las personas pasa por alto, la encarnación de la energía antes de la evidencia. Sentir la frecuencia ahora, incluso cuando la vida se ve igual, convertirse en la versión de ti que no necesita pruebas para creer. Ese es el salto cuántico. No pensar diferente, ser diferente, no desde la fuerza, sino desde la frecuencia. Piénsalo, las manifestaciones más potentes a menudo ocurren no cuando apretamos más fuerte, sino cuando finalmente soltamos, cuando la espera se convierte en rendición, cuando dejamos de preguntar ¿cuándo? Y comenzamos a hacer ahora. Hay un momento, a veces silencioso, a veces eléctrico, en el que dejas de intentar manipular el espejo, y en cambio, te conviertes en el reflejo. Es entonces cuando las líneas de tiempo colapsan. Es entonces cuando aparecen las aperturas. No porque el universo de repente haya decidido bendecirte, sino porque dejaste de bloquear lo que siempre venía hacia ti. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has estado esperando un mensaje, revisando tu teléfono cada pocos minutos, con el corazón acelerado, intentando parecer tranquilo mientras por dentro te estás desmoronando? Y entonces, en el momento en que finalmente exhalas, te rindes, lanzas el teléfono al otro lado de la habitación, te alejas. ¡Ting! Ahí está. El mensaje llega. No por castigo ni recompensa, sino porque tu señal se suavizó. Tu frecuencia se desconectó de la carencia. Te volviste magnético sin siquiera saberlo. Eso no es una coincidencia. Eso es coherencia. Eso eres tú sintonizando de nuevo con la verdad cuántica. Primero la energía. La evidencia viene después, pero si estás aferrándote, dudando, controlando, tu campo se vuelve confuso, tu sistema nervioso se tensa, tu frecuencia se fragmenta, y la vida, que siempre responde a tu coherencia, se detiene, no por crueldad, sino por claridad. El salto cuántico no es una técnica, es un regreso, un recordar de quién eres debajo del miedo, debajo de la necesidad de demostrar, debajo de la persecución. Es el momento en que eliges vivir como si ya estuviera hecho, no fingiendo, no evadiendo, sino encarnando el saber tan profundamente que la realidad no tiene otra opción que coincidir. No manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que te permites convertirte. El único cambio que lo transforma todo es aquel que dice, ya no estoy esperando sentirme completo, decido serlo ahora. Así que la pregunta no es, ¿cómo hago que suceda? La verdadera pregunta es, ¿puedo convertirme en la versión de mí que ya no necesita que suceda para sentirse digno, seguro o libre? Cuando haces eso, la realidad se reconfigura. Solía pensar que el universo respondía al esfuerzo, que si lo intentaba lo suficiente, visualizaba durante más tiempo, alineaba mis palabras perfectamente, la realidad se doblaría. Pero no entendía la coherencia. No me daba cuenta de que debajo de mis rituales había una señal sutil de miedo, de urgencia, de necesitar que algo fuera de mí cambiara antes de poder relajarme, antes de poder sentir amor. Y esa señal,
la que vibraba más fuerte que todas mis intenciones, era precisamente lo que lo retenía todo. Porque lo cuántico no responde a tus palabras, responde a tu ser, al estado de tu sistema nervioso, al zumbido silencioso de tu línea base emocional. ¿Estás vibrando desde la confianza o desde la tensión? ¿Desde la seguridad o desde la supervivencia? ¿Desde la apertura o desde la defensa? Esa es la frecuencia que le dice al campo qué reflejar, no tus afirmaciones, no tu tablero de visión, sino tu encarnación. Aquí está la paradoja. Puedes desear algo con todo tu corazón y aún así no permitirlo, porque una parte de ti no se siente segura teniéndolo. Una parte de ti ha cableado la carencia tan profundamente que la abundancia se siente como una amenaza. Una parte de ti está adicta a esperar, a demostrar, a ganarse las cosas. Así que cuando el amor intenta llegar, te tensas. Cuando la oportunidad llama, la analizas. Cuando el flujo susurra, te aferras. No porque estés roto, sino porque tu sistema fue entrenado para sobrevivir, no para recibir. Ese es el cambio perdido. Seguimos intentando pensar nuestro camino hacia la alineación, pero la alineación se siente. Está en la respiración, en el aflojar de la mandíbula, en el momento en que tu corazón se ablanda y tu vientre se suelta y dejas de necesitar que la vida te demuestre algo. Es entonces cuando tu campo empieza a cantar. Es entonces cuando lo cuántico escucha, no porque lo forzaste, sino porque recordaste. Recordaste que la presencia es el portal, que no es aquello que estás intentando manifestar lo que te liberará, es la libertad en tu ser la que magnetiza eso que deseas. No se trata de hacer más, sino de recordar más, no con control, sino con coherencia. Imagina esto, 2 personas entrando en una habitación. Una se aferra a su deseo como si fuera un salvavidas, escaneando, actuando, necesitando que otros la validen. La otra está anclada, suave, irradiando una certeza silenciosa que no ruega, no empuja, no está esperando, ya está ahí. ¿Cuál de las dos cambia la energía del lugar? ¿A cuál te sientes atraído? La segunda persona no tiene suerte, está alineada, su frecuencia no tiene fugas, ha hecho el cambio de querer a ser. Y la vida responde, esto es lo que has estado pasando por alto, no porque estés equivocado ni porque hayas fallado, sino porque has estado intentando ser magnético mientras funcionas con el combustible de la carencia, tratando de crear flujo mientras estás congelado, intentando encarnar la abundancia mientras tu cuerpo se prepara para la pérdida. El cambio es suave, es sutil, no es otro paso en tu rutina matutina. Es el momento en que dejas de perseguir y empiezas a recibir. El momento en que entras en tu cuerpo, sientes la respiración y te preguntas, ¿cómo se sentiría ya ser la versión de mí que lo tiene? No lo pienses, siéntelo, vívelo, muévete desde ahí, porque lo cuántico no se preocupa por tu línea de tiempo. Refleja tu señal, y tu señal cambia en el momento en que tu seguridad cambia. En el momento en que dejas de externalizar tu paz a una condición futura, en el momento en que decides ser ahora. ¿La ironía? El momento en que ya no necesitas que llegue, es el momento en que finalmente lo hace, porque ya no estás emitiendo carencia, ya no estás vibrando casi, te has convertido en eso, y la realidad no tiene otra opción que reflejar tu coherencia. Hubo un día que nunca olvidaré. No estaba haciendo nada profundo, solo caminando a casa, el cielo suave con el atardecer, y algo en mí soltó. No hubo fuegos artificiales ni una gran revelación, solo una exhalación que llegó más profundo de lo habitual, un clic silencioso. No estaba intentando manifestar, no estaba pidiendo señales, no estaba en carencia ni anhelo, simplemente estaba aquí, presente, suave, abierta, y en ese espacio algo cambió, no afuera de mí, dentro. La presión desapareció, la necesidad de pruebas se disolvió, y sin esfuerzo pude sentirlo. La frecuencia de la vida que creía tener que perseguir ya estaba aquí. El campo cuántico responde a eso, no a la esperanza, no a la tensión, sino al saber encarnado. Es entonces cuando las manifestaciones se vuelven inevitables, no porque las mereciste, sino porque las igualaste. Es como sintonizar una radio. No le gritas a la estática, no discutes con el ruido,
Giras el dial, suavemente, sutilmente, hasta que la estación se sintoniza. Tu vida es igual. La estática es simplemente desalineación. Esas pequeñas contradicciones entre lo que dices que quieres y lo que aún estás encarnando. Entre tus palabras y tu sistema nervioso. Entre tus pensamientos y tu frecuencia sentida. El cambio no se trata de hacer más. Se trata de limpiar la interferencia. Relajar la resistencia. Permitir que tu cuerpo se sienta seguro con lo que deseas. La mayoría de las personas intenta manifestar desde un lugar de «todavía no soy suficiente». Pero eso es una señal de separación. Y el campo lo refleja. No como castigo, sino con precisión. Así que el trabajo se convierte en esto. Regular tu sistema nervioso hasta que se sienta seguro para recibir. Crear las condiciones internas que coincidan con tus deseos externos. No solo en pensamiento, sino en tono, en energía, en emoción. Convertirte en la versión de ti que no tiene dudas de que está llegando, porque ya lo ha sentido en sus huesos. Es entonces cuando las líneas de tiempo se pliegan. Es entonces cuando las cosas suceden de repente. Pero nunca fue repentino. Fue cuántico. ¿Puedes sentir la diferencia entre alcanzar y recordar? Entre urgencia e inevitabilidad. Uno dice, necesito que suceda para estar bien. El otro dice, estoy bien, y por eso sucede. Uno crea distorsión. El otro crea coherencia. La coherencia es alineación entre tu corazón, tu mente y tu sistema nervioso. Es cuando tu frecuencia se mantiene estable, incluso cuando la vida parece incierta, cuando tu estado interno ya no fluctúa en base a las apariencias externas. Eso es magnético. Es cuando ya no preguntas, ¿cuándo llegará?, sino, ¿en quién me estoy convirtiendo ahora que sé que ya es mío? He aquí una verdad que me cambió. No te vuelves compatible con tus deseos persiguiéndolos. Te vuelves compatible suavizándote hacia ellos, sintiendo su vitalidad como si ya estuvieran aquí. No en fantasía, en frecuencia, no en escape, en encarnación. Pruébalo ahora. Imagina algo que has estado deseando profundamente. No desde la desesperación, sino desde el corazón. Y luego, en lugar de alcanzarlo, pregúntale a tu cuerpo, ¿cómo se sentiría si esto ya fuera real? ¿Qué parte de mí se tensa cuando imagino recibirlo? ¿Cómo se sentiría relajarme ahí? Ese es el trabajo. Ese es el cambio. No es glamoroso, no es ruidoso, pero es el eje sobre el cual todo gira. Porque cuando tu mundo interior se estabiliza en la energía de ya tener, tu mundo exterior se dobla para coincidir. No porque presionaste, sino porque te convertiste. Hay algo sagrado que sucede cuando dejas de actuar por tus deseos, cuando dejas de audicionar para el futuro, cuando ya no te retuerces para volverte digno de lo que ya eres. Es entonces cuando la energía regresa. Es entonces cuando el campo comienza a organizarse en torno a tu verdad, porque finalmente has dejado de filtrar tu poder en la espera. Esperar no es neutral. Esperar es una señal. Dice, todavía no está aquí, todavía no soy eso. Y el universo, siempre preciso, no responde a tu anhelo, responde a tu ubicación. Y si tu GPS emocional está ajustado a casi, la vida te reflejará ese casi una y otra vez. Por eso duele. Por eso se siente como si estuvieras haciendo todo bien, pero nada está encajando. Porque sigues intentando gestionar la manifestación desde tu mente, cuando lo que está pidiendo es tu encarnación. No puedes pensar tu camino hacia una nueva línea de tiempo. Lo sientes, te regulas hacia ella. Encarnas la versión de ti que no lucha por confianza, que es confianza, que ya no negocia con la duda, que camina con la certeza tranquila de quien recuerda. Si puedo sentirlo, ya es real. Desglosemos eso. Probablemente has tenido momentos, pequeños pero inconfundibles, donde algo hizo clic. Un extraño dice exactamente las palabras que necesitabas. Una canción suena en el momento perfecto. Un retraso se convierte en una bendición. Eso no fue aleatorio. Eso fue resonancia. Eso fue la vida reflejando tu señal cuando, brevemente, bellamente, armonizaste. Ahora imagina mantener esa coherencia por más tiempo, no solo en destellos fugaces, sino como tu línea base. No porque todo sea perfecto, sino porque estás anclado, porque tu paisaje interior ya no depende de validación externa para estabilizarse.
Aquí es donde vive el verdadero cambio, no en otro truco de manifestación, sino en la seguridad del sistema nervioso, en la integración emocional, en convertirte en la frecuencia antes de que llegue la forma. Es entonces cuando el campo finalmente puede responder con claridad, no porque lo exigiste, sino porque te alineaste con él. Piensa en un río. No controlas su corriente, te vuelves lo suficientemente quieto como para entrar en su flujo. La manifestación no es diferente. Cuanto más luchas, más flotas en contra de la verdad. Cuanto más te suavizas, más la corriente te lleva. Y si, en lugar de preguntar cómo conseguir lo que deseas, preguntaras, ¿cómo me convierto en el espacio donde esto ya existe? Esa pregunta cambia el juego. Te saca de la carencia y te lleva al liderazgo. Le recuerda a tu cuerpo. Ya no estamos esperando. Estamos eligiendo sentirlo ahora. No tienes que fingir. No tienes que pretender que todo está bien. Solo necesitas encontrar una respiración, un momento de estabilidad interna, una pausa donde sientas, realmente sientas, cómo sería no necesitar más pruebas. Ese momento se expande. Tu frecuencia no se construye con fuerza, se construye con retorno, una y otra vez. Volver al cuerpo, volver a la confianza, volver a la hora, no como una renuncia, sino como una elección. Eso es poder. Eso es presencia. Y la presencia es lo que entiende el campo cuántico. No estás atrasado, no estás roto, solo estás recordando, estás sintonizando, y el cambio que has estado perdiendo no está allá afuera. Es la decisión silenciosa de dejar de vibrar a un no y empezar a vibrar ya soy. Es una locura, ¿verdad? Lo profundamente que nos han entrenado para creer que el deseo es algo que se persigue, que si simplemente hacemos más, sanamos más rápido, pensamos mejor, actuamos bien, finalmente desbloquearemos la puerta. Pero la creación cuántica no es una puerta que fuerzas a abrir, es una frecuencia que te conviertes. Y la ironía es que, cuanto más persigues, más señalas separación. Cuanto más te aferras, más le dices a la vida, no confío en esto. Y el campo no refleja tus palabras, sino tu confianza. Esta es la paradoja que lo deshace todo. No manifiestas demostrando que estás listo. Manifiestas recordando que ya lo estás. No porque te hayas perfeccionado, sino porque la versión de ti que tiene la vida que deseas no opera desde la carencia. No respira desde el miedo. No espera para sentirse segura. Ya lo es. Y cuando eliges sentir como esa versión se sentiría ahora, colapsas la distancia. Eso es lo que hace la encarnación. No es una actuación. No es fingir. Es la decisión silenciosa de vivir desde la realidad que estás invocando, en lugar de reaccionar constantemente a la que estás dejando atrás. Es el cambio del sistema nervioso de luchar o huir a «estoy bien ahora». Ese cambio lo cambia todo, porque envía una nueva señal, una que el campo cuántico puede responder, una que dice «aquí no falta nada, ya no estamos buscando, estamos llegando». Es como encender un interruptor. Ya no estás pidiendo una señal, te conviertes en la señal. Ya no estás rogando por un avance, te conviertes en el avance. No esperas el mensaje, te conviertes en la resonancia que lo llama. No porque seas más ruidoso, sino porque eres más claro. La claridad es poder en el campo cuántico. Y la claridad no es mental, es emocional, es encarnada, es sentida. Puedes decir 1000 afirmaciones al día, pero si tu cuerpo vibra miedo, ese es el mensaje que llega. Pero en el momento en que calmas ese miedo, no empujándolo lejos, sino respirando con él, quedándote con él, es cuando tu campo cambia. Ese es el único cambio cuántico que la mayoría de las personas pasa por alto, porque no se ve como esfuerzo, se ve como quietud, se ve como relajar el agarre, se ve como silencio donde antes había lucha. Imagina esto, te despiertas mañana, y en lugar de planear estrategias para tus manifestaciones, te preguntas, ¿cómo se sentiría estar tan profundamente enraizado en la confianza que ya no necesito preguntar? ¿Cómo se movería esa versión de ti? ¿Cómo respiraría? ¿Cómo hablaría? ¿Qué decisiones tomaría? ¿Cómo sostendría sus deseos? No como fichas de negociación, sino como extensiones sagradas de su esencia. Así es como colapsamos el tiempo, no acelerando, sino cayendo dentro, eligiendo la presencia en lugar del pánico, sintiendo en lugar de forzar, confiando en lugar de tensar. No tienes que arreglar tu vida para que coincida con tu visión.
Solo tienes que sentir tu visión con tanta profundidad que tu vida ya no pueda negarla. Eso no es ilusión. Es diseño. Es arquitectura cuántica. La versión de ti que ya lo tiene no está intentando creer. Está siendo. Está descansando en una frecuencia tan clara que el universo no tiene más opción que reflejarla. Porque en esa frecuencia no hay interferencia. Solo hay coherencia. Y la coherencia crea realidad. Hay una suavidad en la coherencia que no grita, no lucha, vibra, pulsa, habla en el lenguaje de la inevitabilidad. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, no solo en tu mente, sino en tu sistema nervioso, empiezas a ver cuán innecesaria fue siempre la lucha. No es que tu deseo haya sido demasiado grande, es que la presión que llevabas alrededor de él era demasiado ruidosa. La presión distorsiona tu señal, niebla tu campo, crea estática entre tú y el espejo cuántico que siempre está tratando de reflejar tu coherencia. Por eso puedes hacer todas las cosas correctas y aún sentirte atascado, porque en lo profundo, tu señal dice, todavía no es seguro tener esto, no confío del todo, aún estoy en alerta. Y el campo, con perfecta neutralidad, dice, está bien. Pero ¿qué pasa cuando dejas de estar en alerta? Cuando dejas de transmitir la frecuencia de ¿cuándo sucederá? Y en su lugar te relajas en el ritmo de ya es. Es entonces cuando colapsas la línea de tiempo, no apresurándola, sino saliéndote del tiempo por completo, hacia el ser. Este cambio es silencioso, es interno, a menudo es invisible, pero es el movimiento más magnético que harás jamás, porque la vida no responde a tu desesperación, responde a tu decisión. Y cuando decides vivir como si ya fuera tuyo, no desde la fantasía, sino desde la realidad sentida, todo cambia. Esto no se trata de fingir confianza, se trata de cultivar coherencia, de regular tu sistema hasta que ya no entre en pánico frente a tu propio potencial, hasta que tus sueños no se sientan como fantasías, sino como frecuencias familiares, hasta que tu cuerpo diga, oh, esto es hogar. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Se ve como elegir la paz antes que la prueba. Respirar a través del impulso de revisar, de empujar, de exigir. Permanecer anclado incluso cuando nada afuera ha cambiado, todavía. Porque sabes que en el momento en que estabilizas tu frecuencia, la realidad vendrá a tu encuentro. No por esperanza, por armonía. Te conviertes en la coincidencia, no a través del esfuerzo, a través de la encarnación. La encarnación no es un ejercicio intelectual, es visceral. Es el cambio de pensar en abundancia a sentirla en tus células, de hablar sobre el amor a convertirte en su invitación viviente, de visualizar tu vida soñada a caminar como alguien que ya vive dentro de ella. Y cuando lo haces, las señales no solo aparecen, se aceleran. Las personas responden de forma diferente. Las sincronías aumentan. El tiempo se dobla. No porque finalmente hiciste lo suficiente, sino porque finalmente te volviste suficiente para recibir. Y siempre lo fuiste. Solo dejaste de vibrar, aún no. Ese es el salto cuántico. El que has estado pasando por alto mientras buscabas métodos más grandes, mejores pasos, señales más claras. El cambio no está allá afuera. Está en el momento en que eliges dejar de externalizar tu energía a un momento futuro y, en cambio, habitar esa energía ahora. Así que déjame preguntarte, ¿qué cambiaría si dejaras de esperar para convertirte en la versión de ti que lo tiene y simplemente comenzaras a hacerlo ahora? ¿Cómo se sentiría liberar la tensión de convertirte y aterrizar en la verdad de ya ser? Siente eso. Respira eso. Permite que tu cuerpo lo crea antes de que tu mente lo entienda. Esa es la señal que lo cambia todo. No tienes que arreglar cada creencia. No tienes que sanar cada herida. No tienes que forzar tu camino hacia la alineación. Solo necesitas crear suficiente seguridad interna para que tu sistema deje de luchar contra tu transformación. Suficiente suavidad para que la señal atraviese limpia, porque la manifestación no se trata de perfección, se trata de permiso. Y en el momento en que te permites sentirte digno ahora, tu mundo comienza a reorganizarse. Esto es lo más radical que puedes hacer en una cultura obsesionada con el esfuerzo. Detenerte. Respirar. Sentir tu suficiencia antes de que algo cambie. No como una táctica, como una verdad.
Y cuando vives desde esa verdad, el campo finalmente puede estabilizarse en torno a tu frecuencia en lugar de tu miedo. Tu realidad es un eco viviente de tu coherencia, no de lo que deseas, sino de lo que vibras consistentemente. Por eso has sentido esos momentos misteriosos en los que algo aparece sin previo aviso, porque tu energía se alineó, aunque solo fuera por un momento. Y esa alineación fue suficiente para invocar el reflejo. Entonces, ¿qué sucede cuando la alineación ya no es un destello raro, sino un estado practicado? Cuando la presencia ya no es la excepción, sino tu línea base, todo sucede. No porque finalmente descifraste el código, sino porque dejaste de distorsionar la señal. La mayoría de las personas piensa que necesita hacer más para manifestar, pero la verdad es que la mayoría necesita sentir más. Reducir la velocidad, sentir aquello de lo que están huyendo, encontrar los bordes de su deseo y preguntar, ¿por qué sigo creyendo que esto no puede ser mío? Y luego respirar ahí, quedarse ahí, hasta que la frecuencia cambie, porque el cambio siempre está disponible. Ahora mismo, no mañana, no cuando se actualice la cuenta bancaria, o llegue el amor, o suceda el gran avance. Ahora, lo cuántico no funciona con el tiempo, funciona con la verdad, y la verdad es atemporal. Entonces, ¿y si dejaras de preguntar, ¿cuánto tardará? Y en su lugar preguntaras, ¿cuánto estoy dispuesto a esperar para sentirme así de libre? Y luego eligieras sentirlo ahora. Eso no es evasión, es encarnación, es soberanía emocional. Es convertirte en el espacio que puede sostener lo que estás llamando, porque en el momento en que ya no necesitas la manifestación para completarte, ya te has convertido en ella. Y cuando te conviertes en ella, la atraes, no como un imán persiguiendo metal, sino como un diapasón resonando con aquello que siempre estuvo destinado a ti. Nada de aferrarse, nada de gestionar. Nada de intentar engañar al campo con rituales superficiales mientras tu cuerpo aún grita carencia. Solo presencia, solo respiración, solo la decisión suave y enraizada de sentir como si ya estuviera aquí, y permitir que eso sea suficiente. Nunca necesitaste más poder, solo necesitabas más permiso, y ese permiso es tuyo para darte. Déjalo aterrizar ahora, no como un concepto, sino como un saber sentido en lo profundo de tu pecho. No estás separado de lo que buscas. Nunca lo estuviste. Estás hecho de la misma tela cuántica que el sueño que has estado persiguiendo. La distancia nunca estuvo en el universo. Estaba en la vibración de la espera, de la esperanza, de postergar tu plenitud hasta que la realidad se pusiera al día. Pero la realidad no lidera. Sigue. Y ha estado escuchando, cuidadosamente, con precisión, la señal de tu estado. Así que permítete cambiar, no más tarde. Ahora, deja que tus hombros se relajen, deja que tu respiración se profundice, deja que tu mundo interior comience a reflejar la vida que has estado llamando, no deseándola, siendo. Este es el único salto cuántico que lo cambia todo. La decisión de ser ahora lo que pensabas que necesitabas llegar a ser. La elección de sentir ahora lo que creías que necesitabas lograr. La realización de que la versión de ti que vive la vida que deseas se siente libre antes de que llegue la evidencia, no porque esté delirando, sino porque ha recordado que la libertad es una frecuencia, no una recompensa. Y cuando vives desde esa frecuencia, las cosas suceden rápido, no porque te apuraste, sino porque soltaste. Dejaste de intentar forzar a la vida a alinearse, y en su lugar te alineaste tú. Es entonces cuando la vida te alcanza. Es entonces cuando lo cuántico se dobla, no porque ganaste, sino porque te convertiste. El campo no recompensa el esfuerzo, refleja la coherencia, y la coherencia no proviene del esfuerzo, sino de la sintonía interior, de regular tu energía de vuelta a tu esencia, de encarnar la seguridad, la valía, la alegría de eso, ahora, antes de que llegue, para que, cuando llegue, no te cambie, simplemente te encuentre, porque esa es la verdad. Tus deseos no son destinos, son espejos, invitaciones, ecos del tú que ya existe en una línea de tiempo esperando ser elegida. Así que deja que esta sea tu invitación, no a perseguir, sino a elegir, no a esperar, sino a caminar como si ya estuviera hecho, no con fuerza, sino con frecuencia, no desde el esfuerzo, desde la esencia, no más hacer, más recordar. No necesitas volverte digno,
Necesitas volverte quieto, lo suficientemente quieto para sentir la frecuencia debajo del ruido, lo suficientemente quieto para recordar que el poder nunca estuvo en el método, sino en el momento en que dejaste de esperar y comenzaste a ser. Ahora mismo, mientras escuchas, puedes cambiar, puedes suavizarte, puedes realinearte, no cambiando tus pensamientos, sino sintiendo la verdad que siempre estuvo aquí. Tú eres la manifestación, tú eres la coincidencia, tú eres el cambio, y cuando vives desde esa verdad, el campo no tiene otra opción que elevarse y reflejarla.